días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, dentro de la información que les puedo otorgar esta mañana es que Manabí, específicamente Puerto Viejo, pues es una de las ciudades que está haciendo parte de una investigación con respecto a esta enfermedad que es rara, que es genética, que no es nueva. Se viene presentando a nivel mundial en diferentes países, ya algunos con tratamientos oportunos, en otros casos no, pero en nuestra ciudad y en nuestra provincia particularmente no se venía difundiendo de una manera con más proyección. Desde 2021 para acá hemos venido atendiendo pacientes con este tipo de enfermedad y pues gracias a la colaboración que llegamos a tener a través de la Universidad de Espíritu Santo, pues estamos desarrollando una investigación en donde se está dando la oportunidad de poder realizar como primer paso un registro de este tipo de pacientes que viven aquí en Puerto Viejo, Manabí, para poder darle una oportunidad diferente de tratamiento, de diagnóstico y sobre todo de calidad de vida. Doctora, antes de ampliar el tema de la investigación, de saber cuáles han sido los avances, el desarrollo de la misma, sería importante partir desde los conceptos para que nuestra ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Ahí mi pregunta, ¿qué es el angiodema hereditario? ¿Cuáles son sus principales características? Y en un lenguaje coloquial, ¿qué significa? Bueno, verán, el angiodema hereditario es una enfermedad que hasta el día de hoy se la puede seguir considerando, al menos en nuestro país, como huérfana, como rara, porque es una enfermedad que es de baja prevalencia. Se presenta a la deficiencia tanto en cantidad como en función de una proteína que tenemos en la sangre, que a raíz de esta deficiencia o de esta baja concentración provoca edemas recurrentes en los pacientes, es decir, hinchazones. Este paciente se puede hinchar la cara, se le puede hinchar el abdomen, se le puede hinchar cualquier parte de su cuerpo, simular como que fuera una alergia, pero no lo es, y se puede desencadenar por diferentes factores. La única diferencia que podríamos nosotros nombrar o traer a la mesa es que es una enfermedad que se presenta de forma genética, hereditaria, es decir, que este paciente tiene una historia clínica familiar importante de eventos similares en todo lo que significa su árbol genealógico, que muchas veces no se aborda con profundidad, pero que sí es importante que el paciente lo conozca. El paciente que tiene este tipo de síntomas, que acude a una emergencia, puede ser confundido con una alergia, pero no responde a los tratamientos convencionales de un paciente con alergia. Es un paciente que normalmente no presenta ronchas, es decir, episodios de urticaria. Es un paciente eh, que puede llegar a gravedad, es decir, hasta la mortalidad, porque los edemas o la hinchazón es tan importante que puede llegar a la glotis y, por supuesto, provocar un shock durante la emergencia que no va a responder a los tratamientos convencionales. Ahora, eh, esta enfermedad tiene tratamiento, sí, pero el tratamiento no es curativo hasta el día de hoy porque no es una enfermedad que se pueda curar, pero existen tratamientos que pueden prolongar la aparición de estos síntomas en el paciente. Hay situaciones que pueden gatillar o que pueden desencadenar más las crisis durante un mes en este paciente, que pueden ser desde extracciones dentales, desde traumas, desde estrés o diferentes alimentos, pero no simulando como que fuera una alergia. Este tipo de pacientes, la prevalencia puede ser tanto en masculinos como en femeninos, porque se hereda para ambos sexos. Doctora, le saluda Carlos Mera. En cuanto a lo que usted nos comentaba, si bien es una enfermedad que hereditaria, imagino que hay tipos de factores que conllevan a que esta enfermedad brote, tenga presencia. Me refiero, no sé si se deba a un mal hábito alimenticio, una mala rutina de sueño, o es netamente llegada a una edad, como hereditario parece la enfermedad. ¿Nos podría ilustrar, por favor? Claro, como les mencionaba, es una enfermedad que se presenta es hereditaria. Entonces, por ende, no tiene la consecuencia de un mal hábito, de una situación puntual, porque la edad de presentación es
es inesperable. Puede empezar, eso sí, la prevalencia puede estar desde los 5 años como primera edad de inicio hasta los 10, 15 años. Pero si hay pacientes que presentan en la edad adulta, que han llevado aparentemente una vida normal, pero que en el transcurso de la vida sí ya comienza a presentar esta deficiencia de la proteína. No necesariamente tiene que ser una persona que no se alimente bien, que no haga ejercicio físico. Hay personas que son deportistas, que cuidan mucho sus hábitos, pero sin embargo, por genética lleva esta enfermedad. Pero no se puede digamos, decirle con anticipación a qué edad se le va a presentar, porque es inevitable. Lo que sí se puede hacer es que al tener una familia con alta sospecha de angioedema, se va estudiando el núcleo familiar y sí se prepara el paciente para su diagnóstico, porque se le puede adelantar el mismo, sea por estudios genéticos como estudios funcionales. Algo que quiero recalcar también es que como es una enfermedad rara, huérfana, no es una enfermedad que solamente se viene estudiando de hace 20, 30 años para acá. Actualmente seguimos estudiando, no solamente en nuestro país, por supuesto en países más desarrollados, y actualmente ya no solamente tenemos los pacientes con angioedema hereditario con el déficit de esta función o de esta concentración de proteína, sino aquellos que también ya tienen normal estos valores, pero que su mutación genética es nueva, no es la típica conocida que ya teníamos registrado en diferentes artículos y revisiones médicas. Así que, con lo cual quiero concluir diciéndoles que pues es una enfermedad que no está totalmente escrita lo que va a suceder, ni tampoco cuál va a ser su desencadenante o patrón genético puntual, porque cada vez aumenta el tema de investigación respecto a la enfermedad y vamos encontrando situaciones nuevas. Doctora, usted nos decía que, por ejemplo, en Ecuador todavía es una enfermedad denominada como rara porque no hay todavía este conocimiento también de la sociedad. Y usted nos decía un déficit de una proteína. ¿Es una proteína en particular? E imagino que si la enfermedad todavía es rara es porque esta proteína debe estar presente en la mayoría de las personas. ¿De qué proteínas se tratan? Para que nuestros oyentes Sí, tengan conocimiento. ya es una proteína que pertenece al sistema de complemento que se llama C1 inhibidor. ¿Por qué es rara? No porque no la tengamos circulando, sino porque al ser una proteína muy específica, los laboratorios con respecto a testar, a verificar este tipo de proteínas, no lo tenemos a la mano en la mayoría de los hospitales públicos. Entonces, gracias a Dios sí tenemos ahora en laboratorios particulares el acceso a poder realizar, al menos en la ciudad, en algunos laboratorios, poder realizar esta proteína, pero muchas veces el paciente no puede acceder por el costo económico del examen, no lo puede acceder inmediatamente. No es inalcanzable, pero tampoco es un valor económico. Entonces, respondiendo a su pregunta, el por qué sigue siendo rara, justamente es por eso, porque al no sospechar la enfermedad, el médico de primer contacto que tiene un paciente que se hincha no un día, sino años, viene con una historia importante de signos y síntomas de alerta de esta enfermedad, no sospecha la enfermedad, al no sospecharla, no va a acceder a solicitar un laboratorio como este para poder verificar si el paciente se trata de un angioedema hereditario. Entonces, esa es la parte por la que todavía podíamos nombrarla como rara, porque tenemos muchos subdiagnósticos, muchos diagnósticos erróneos, una peregrinación del paciente hasta llegar al profesional adecuado para que sea diagnosticado como tal y por ende abordar la patología de forma más integral. Doctora, este tema genera preocupación porque muchas personas ya estamos asociando, mi abuelita se hincha los piecitos por tal cosa, mi mamá el brazo, y nos preguntamos, ¿existen tratamientos que ya puedan ser efectivos? Actualmente, ¿qué opciones pueden tener los pacientes, no solo en el Ecuador, sino en la provincia de Manabí? Y más aún, ¿qué implicaciones? O sea, ¿cuál es la importancia de la detención temprana ante esta enfermedad? Bien, siempre por eso mencionaba que es importantísimo el médico del primer contacto, porque el médico de primer contacto es aquel que puede abrir el abanico de posibilidades diagnósticas a este paciente. No todo paciente que se dematice o que se hinche es un angioedema. Siempre hay que estudiar muy bien lo que es historia clínica del paciente y digamos, el origen del edema en el momento de la consulta. Hay tratamientos, por supuesto que los hay, pero recordemos que, bueno,
por el mismo hecho de tener una enfermedad huérfana y rara y poco común, de poca prevalencia en nuestro país y provincia, es que nos falta el tratamiento ideal para esta enfermedad. Pues el tratamiento ideal para esta enfermedad nosotros en nuestro país no lo tenemos. Existe en otros países, Estados Unidos, en Rusia, Colombia, Argentina, sí existe el tratamiento, pero nosotros como país no lo tenemos a la mano, ni siquiera, digamos, en un servicio privado ni en servicio público, justamente por la falta de registro de pacientes. Al no tener una estadística clara de cuántos pacientes tenemos a nivel de provincia, ciudad o país, ese es uno de los problemas para que el Estado pueda invertir en estos pacientes. Por eso se está trabajando en el proyecto de investigación. Pero bien, dentro de los tratamientos a nivel digamos, de la provincia, estamos utilizando lo que tenemos a la mano. Cuando un paciente tiene una crisis importante que llega a la emergencia con riesgo de vida, pues nosotros le colocamos plasma fresco. Ya no es, digamos, el tratamiento de primera elección desde hace más de 10 años, pero es con lo que contamos en nuestro país y en nuestra provincia. Y con eso frenamos de alguna forma el ataque que tiene el paciente de la crisis de esangioedema para que no evolucione en algo grave. He tenido pacientes que han permanecido en la terapia intensiva durante muchos años, muchas internaciones en la terapia gracias a esta crisis. Entonces, con el plasma se ha disminuido un poquito el tema de la gravedad del paciente. Al día de hoy, como les mencionaba, del 2021 para acá, todos los pacientes que han venido siendo tratados y controlados no han tenido nuevamente una recaída en la terapia intensiva, a pesar de no contar con el tratamiento ideal. El tratamiento ideal, estamos hablando de una ampolla que se coloca durante la emergencia del paciente eh, para efectos de práctica, es como que tuviéramos adrenalina en el caso de un shock anafiláctico. Esta ampolla lo que hace es disminuir dentro de los 15 y 30 primeros minutos la crisis del paciente, pero eso se tiene durante las emergencias. También hoy en día contamos con una medicina, no en nuestro país, pero sí en otros países, de una medicina que se administra de forma subcutánea, que no necesita refrigeración, que no necesita ningún tipo de cuidado y que el paciente lo puede llevar inclusive en su vehículo en el caso de que tiene alguna crisis. Pero uno de los medicamentos más importantes que ahora está ya usándose y que tenemos buenos resultados en otros países es un medicamento que se administra también de forma subcutánea, parecido a la insulina, que el paciente se lo coloca cada 15, cada 30 días y con eso el paciente controla su crisis durante un mes. Es decir, que ya hay una oportunidad diferente para estos pacientes para que mes a mes pudieran ellos contar con que no tuvieran crisis. ¿Por qué es importante el tema de su pregunta por el tratamiento? Porque justamente esto es lo que hace que el paciente no llegue a gravedad e incluso a mortalidad. Es una enfermedad con alto índice de mortalidad dentro de los pocos casos que se van presentando, es un alto índice de mortalidad justamente por el desconocimiento de la enfermedad. Se confunde con otro tipo de enfermedades, lo confunden con alergias, es más. Existen pacientes que han sido sometidos durante su vida a muchas cirugías blancas, es decir, a cirugías innecesarias porque se confunden con cuadros abdominales, apendicitis, vesículas. Entonces se opera al paciente y cuando ya se lo intervienen se dan cuenta que no tiene ninguna patología quirúrgica y este paciente lo que tenía era una crisis de angioedema. En nuestra ciudad particularmente he tenido pacientes inclusive embarazadas que durante el embarazo aumenta más el riesgo de este tipo de enfermedades y durante la cesárea el médico ginecólogo se da cuenta que todo lo que es cavidad se encuentra más inflamado de lo normal que una paciente que no tuviera esta enfermedad. Entonces, por eso es puntual el tema de difundir, que el médico de primer contacto que tenga con este paciente y que vea, que observe, que le cuente el paciente este tipo de historial, que lo derive inmediatamente para poder comenzar los estudios, de forma en que el paciente poder darle una oportunidad diferente de vida. El tratamiento también va abocado a este diagnóstico. ¿Por qué? Porque como le mencionaba, es una enfermedad que se va a transmitir tanto para el sexo masculino y femenino. ¿Qué oportunidad me da a mí diagnosticar a este paciente? Darle la oportunidad a este paciente de escoger si en el futuro quiere o no o desea tener familia, porque el tener familia es un nuevo riesgo para que se siga trasladando la enfermedad de generación en generación. Doctora, escuchábamos con mucha atención y aquí la pregunta, ¿cuáles serían los próximos pasos para la investigación?
Bien, como les mencionaba, pues sí tenemos actualmente el apoyo de esta institución que nos está colaborando con la investigación. No solamente hay una, hay algunas. Ya hemos presentado diferentes pósters con los pacientes que vamos teniendo acá en lo que es Manabí, y dentro de las investigaciones que se están realizando, justamente la calidad de vida que tiene este paciente frente a la enfermedad. Vamos, como les mencionaba, ya en presentación de póster internacional, también la investigación de trastornos del sueño. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de investigación con pacientes de angiodema? Es visibilizar la problemática que no solamente se desencadena en la parte orgánica, sino también la parte psicológica, porque es un paciente que le cambia su estilo de vida totalmente, un paciente que no puede trabajar en cualquier situación, es un paciente que tal vez no puede conducir un vehículo por riesgo a una crisis de angiodema. Entonces, la investigación que va por buen camino y que va con los fines claros en visibilizar a los pacientes, el único objetivo justamente es dar un llamado de atención no solamente a las organizaciones gubernamentales, sino también a las privadas, porque el paciente también va a necesitar de la ayuda privada, industria farmacéutica que se interese y poder traer la medicación. A finales de cuentas, este tipo de investigación lo que quiere es llamar un poco la atención para que podamos acceder en nuestro país a tener la medicación en nuestras farmacias y poder actuar tempranamente con los pacientes. Doctora, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, sus recomendaciones, más aún a las mamitas, como la importancia de hacerse todos los exámenes, de todas las vacunas. Después del tema del COVID, muchas personas son reacias para asistir al médico, para hacerse atender, y también a nivel de la provincia de Manabí, nosotros no somos preventivos, somos reactivos, no hacemos evaluación de cómo está nuestro estado de salud, sino que cuando nos sentimos mal es que vamos al médico. ¿Cómo cambiar esta manera de pensar o qué acciones deben tener? Entiendo que nosotras las mujeres somos como que la principal fuerza en un hogar, más aún cuando se trata de la salud de nuestros niños. Bien, una de las recomendaciones que sí les daría, y creo que siempre lo aplico con todos mis pacientes en la consulta, es que prioricemos a la salud. Si lo que realmente queremos es vivir con calidad, es prevenir ninguna enfermedad, angioedema hereditario, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cualquier tipo de enfermedad, mientras usted prevenga las situaciones complejas, usted tiene salud. El paciente está acostumbrado a gastar en la complicación de la enfermedad, más no en la prevención. Y como llamado de atención para este tipo de enfermedades, sí, recomiendo que si las mamás o incluso los adultos tienen sospechas que su familia ha venido padeciendo de este tipo de enfermedades, con estos signos, con estos síntomas, es importante que vaya a su médico de cabecera, pediatra, médico familiar, médico general, para que le haga una evaluación de su historia clínica. Con la mínima sospecha que tengan, que no duden en derivar al inmunólogo, al alergólogo, para que le pueda digamos, avisorar qué tipo de enfermedad estamos hablando y para que no vaya a haber un subdiagnóstico. Mientras más temprano podamos detectar este tipo de enfermedades, más temprano podemos actuar, muy a pesar de que nuestro país esté en desventaja con la medicación. Gracias a la aparición de nuevos pacientes, es una nueva oportunidad para que nuestro país crezca, tanto en investigación como en tratamiento oportuno. Por ende, los invito a que realmente, si tenemos sospecha de esta y cualquier otra enfermedad, lo primero que tienen que acudir es ir al médico, tratar de prevenir situaciones que luego van a lamentar por escuchar diferentes consejos que no vienen de la parte de salud. Así que a los médicos también de primer contacto los invito a que investiguen un poquito más el tema de historias clínicas de los pacientes para que puedan tener incluso una brecha más amplia sobre este tipo de enfermedades y no quedarnos en enfermedades convencionales como atención primaria. Doctora, esta investigación cuenta con qué inversión, ¿por quién está financiada? ¿Empresa privada? ¿Hay colaboraciones con la academia? Sí, no, la academia que nos está colaborando es la Universidad Espíritu Santo. Por un lado, por otro lado, también he podido recibir ayuda de una fundación internacional, que es la Jeffrey Model, que se encarga de estudiar pacientes con inmunodeficiencias primarias, porque el angioedema hereditario es una inmunodeficiencia primaria
por defecto el sistema inmunológico, el sistema de complemento. Así que sí tenemos ayudas internacionales que se interesan en la investigación de estos pacientes y que conocen que nuestro país no tiene los recursos a la mano para poder avanzar en los estudios y sí, nos ayudan y a los pacientes no se les cobra absolutamente nada por pertenecer a la investigación ni tampoco por realizarse los exámenes. Más bien, se trata de ayudarlos para que en un trabajo en conjunto se haga investigación en nuestro país y, digamos, paulatinamente se ayude con diagnóstico temprano y futuramente tratamiento de los pacientes. Doctora, agradecerle enormemente por esta entrevista, muchísimas gracias por toda esa explicación y bueno, desearle el mejor de los éxitos y que el tema de la salud no solamente sea un compromiso de un grupo, sino que sea de la sociedad en general. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Ahí escuchábamos a la doctora quien nos estaba dando una explicación sobre esta enfermedad que se está estudiando en la provincia de Manabí. Es el epicentro de una primera investigación sobre el angiodema hereditario en el Ecuador. 7 con 54 minutos, agradecerle enormemente a la doctora Nora Alarcón, inmunóloga clínica pediátrica, quien daba toda la explicación sobre esta investigación.